Bien, hermanos, continuando entonces, como les mencionaba, con la segunda parte del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, y más precisamente desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Bien, hasta aquí, luego de que Pablo hubo exhibido todo el perfecto plan de Dios desde esa eternidad pasada hacia esa eternidad futura, se vuelve Pablo al plano horizontal de toda la humanidad para mostrar la condición del hombre actual que está, como se expresó en el mensaje anterior, sumido en la corriente del mundo, como inmerso en un caudaloso y violento río que arrastra a todas las personas hacia un precipicio que no deja de ser el mismo infierno. Pero ellos, sin saberlo, están allí, haciendo las cosas que la corriente del mundo le obliga a hacer, hablando de una manera, vistiéndose de otra, buscando esos placeres y buscando los mismos objetivos que tiene el mundo. Es obvio que desde ese contexto, desde ese parámetro, se precisa de un Salvador, de alguien que por favor pueda estirar su mano, o más bien adentrarse en ese violento río y sumergirse para sacar a todas esas personas que están allí, arrastradas hacia aquel horrendo final que ellos, sin saberlo, siguen inmersos en ese río. No se necesitaba simplemente de instrucciones, de guía religiosa. Resurrección es lo que hace falta. Necesitan vida. Están muertos, como dice el texto, están muertos en sus delitos y pecados. Y una persona muerta necesita resurrección. Y es eso lo que el Señor Jesucristo vino a darle a las personas, a nosotros, que estábamos en ese caudaloso río, que estábamos en esa violenta corriente que nos arrastraba cada día más hacia lo profundo del Seol mismo. Sin Cristo, Pablo expresa en todo lo que fue la primera parte del capítulo 2, estábamos muertos. Como un cadáver, hermanos. ¿Han visto alguna vez el cadáver de un animal, cómo empieza a descomponerse y cómo los gusanos empiezan a corroer hasta hacer desaparecer el cuerpo? Bien, del mismo modo el pecado estaba corrompiéndonos de tal manera que su propósito era acabarnos, acabar con nosotros, terminar con nosotros. Y es así donde el Señor Jesucristo, por sus muchas misericordias, nos dio vida. Como dice el texto, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delito y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, tan solo por gracia. Operó su salvación en nosotros para librarnos de la muerte y darnos vida. Y aquí el concepto vida no se refiere a una nueva oportunidad para volver a vivir de acuerdo a la corriente del mundo y tratar de pecar menos. No es ese el concepto de nueva vida cuando Jesús lo expresa por medio de su Espíritu en estas cartas. Cuando se habla de nuevo, el concepto es algo totalmente diferente a lo que existe. ¿Sí? Vendría a ser como algo, de alguna manera, novedoso. ¿En qué sentido? En que es algo que no tiene comparación con lo que ya existe. Vale decir que entonces la vida que Dios vino a traer a cada cristiano, a poner en cada cristiano, es una vida contracorriente. Vale decir que en términos prácticos, el cristiano es contracorriente. No persigue los anhelos del mundo, no sigue los deseos del mundo, no sigue las cosas que el mundo ofrece, porque él tiene otro, como se expresaba en el mensaje anterior, otro operador en su mente, que lo lleva a tener otros anhelos. Anhelos celestiales, de una cultura celestial, de costumbres celestiales, de un gobierno celestial. Y es ese exactamente el cuadro que presenta Pablo al momento de hablarnos de que nos dio vida. Vida para no ser como son el resto de las personas que no tienen vida. Y es aquí donde entra un poco el dilema o el conflicto.
Porque hoy por hoy en este cristianismo tan débil, en este cristianismo tan light, parece tan difícil ser cristiano de acuerdo a los parámetros bíblicos. Y también la debilidad de las instituciones ha llevado a las iglesias a traer cosas del mundo para que la iglesia, en vez de convertir al mundo, pasó al revés. La iglesia se convirtió al mundo trayendo sus cosas, sus costumbres. Y es por eso que parece tan natural que las personas, tristemente, las personas de la iglesia, a veces no difieren en nada de las personas del mundo. En los conceptos, en los ideales, en lo que persiguen. Pero no debe ser así la vida del cristiano auténtico. ¿Sí? Esa vida nueva que Jesús vino a poner en nosotros. Efesios, voy a leer desde el versículo 6 para tener el contexto. Y juntamente con él, Efesios 2:6, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, volviendo al cuadro de ese inmenso y caudaloso y violento río que arrastra a todas las personas hacia la condenación y hacia el Seol, Él nos salvó. Una persona muerta no puede contribuir absolutamente en nada a su resurrección, porque está muerta. Como también una persona que está naciendo, ¿sí?, no contribuye en nada a su nacimiento. Cuando nace una vida, necesita ser asistida para que nazca. Y el bebé en sí no contribuye en nada a ese nuevo nacimiento. Lo mismo pasa con las personas muertas. Las personas muertas no pueden contribuir absolutamente en nada a su resurrección, sino que se precisa que aquel que va a traer vida y que va a resucitarlo, opere con todo su poder y con todas sus armas para volverlo a la vida. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que Dios se encargó absolutamente de todo. Nosotros no contribuimos en nada a nuestra salvación. Es por eso que todas nuestras obras que pudiéramos hacer para alcanzar el favor de Dios son como trapos de inmundicia. No sirven. Bueno, en ese sentido entonces, si Él nos salvó y se ocupó enteramente de todo, nosotros nos debemos enteramente a Él para glorificarlo en gratitud, para glorificarlo por admirar y glorificar su nombre. Nos debemos enteramente a Él. Ahora, algo que hay que aclarar para que no quede esto descolgado es que si bien la salvación no viene como producto de obras, sin embargo, el hecho de que por Cristo hayamos sido salvados y que haya sido puesto en nosotros esa esperanza de gloria, esa verdadera esperanza se demuestra por obras, como consecuencia de haber sido regenerado de una vida pasada, como consecuencia de tener un nuevo operador en nuestra mente que ya no nos conduce hacia la corriente del mundo, sino hacia la vida celestial. Entonces no es por obra, eso está claro, pero la salvación ya provista por Cristo, trabajada por Cristo en nosotros, se visualiza también a través de las obras, como Santiago mismo lo escribe en su carta diciendo, la fe sin obras está muerta en sí misma. Entonces es nuestro trabajo también, en este sentido, asegurarnos de saber llevar la vida cristiana, dando frutos, y como Jesús mismo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. En este sentido nosotros debemos también alcanzar esos frutos, alcanzar esa vida. Bueno, a partir ya del versículo 10, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Leo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya hemos hablado de las obras, ya hemos hablado de la resurrección. Este versículo para mí va a ser el punto de partida y el contexto para poder abordar todos los versículos que siguen hasta el final del capítulo 2. Acá hay una expresión clave que es porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esta expresión, para lo que habla el resto del capítulo, tiene que ver con la inclusión de nosotros, los gentiles, en el pueblo de Dios, con un propósito divino para continuar viviendo en este mundo. Esto tiene que ver con nuestra inclusión a la familia de Dios y por medio de esa inclusión darnos a nosotros un propósito divino para saber vivir en este mundo. Porque en lo que a los gentiles respecta, antes su existencia en el mundo era básicamente irrelevante, sin ningún protagonismo dentro del plan de Dios, porque todo el escenario de Dios se llevaba adelante desde el pueblo judío, desde Jerusalén, desde el monte de Sión. Si leemos las Escrituras, nos hablan todo lo que fue el panorama y el trasfondo del pueblo judío. No se nos habla de los imperios, no se nos habla a fondo de las demás cosas. Vale decir que todas las personas, el resto, los gentiles, vienen siendo irrelevantes en el plan de Dios. No tenían participación, no tenían protagonismo. Y si tenían que ver el despliegue de Dios, el poder de Dios, cómo se manifestaba Dios a los hebreos, cómo operaba a favor de ellos, cómo los ayudaba, cómo en cierto modo los sostenía, los gentiles lo veían de lejos. Lo miraban simplemente de lejos sin poder involucrarse, sin tener parte, sin tener esa suerte, por decir de alguna manera, de poder ser parte de Dios. Ellos vivían sin propósito en el mundo, sin esperanza de resurrección y sin Dios. Ajenos a la esperanza de vida, ajenos al testimonio del poder de Dios, como simples espectadores condenados a mirar siempre desde afuera las maravillas de Dios y ellos excluidos totalmente de los beneficios de Dios. Estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de nosotros, hermanos. Excluidos de Dios, sin Dios. Y ese es un cuadro muy triste. Ver dentro del plan y del propósito de Dios a su pueblo gozar de sus beneficios, sostenerse en sus beneficios, y por otro lado ver el resto de personas que no integran ese pueblo, que no pueden tener el privilegio de gozar de esos beneficios y estar sin Dios, en un paganismo con ídolos, sin esperanza de vida, sin entender lo que sigue. Bien, entonces Pablo desde el verso 11, voy a leer desde el verso 11 al 14. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, ser de una nación gentil no era decisión personal. Los gentiles no decidieron ser gentiles, ellos nacieron gentiles. El judío no decidió ser judío. Nacieron bajo el territorio judío de la descendencia de Abraham y por tanto eran judíos y conformaban lo que es el pueblo de Dios. O se nacía gentil o se nacía judío. Se nacía en el pueblo de Dios o se nacía fuera del pueblo de Dios. Entonces la aptitud para ser parte del pueblo de Dios era determinado por nuestra cuestión de origen. La única manera de integrar el pueblo de Dios era nacer en el pueblo
de Dios. El lugar de mi nacimiento determinaba mi suerte y posición aquí en la tierra. Y si nacía sin Él, estaba excluido de sus beneficios, de sus pactos, de sus promesas y de todo lo que Israel podía gozar en Dios. Y no solo eso, no simplemente que se estaba excluido de los beneficios del pueblo de Dios, sino que también se estaba de alguna manera condenado por causa de Dios, el juez justo. Eso sí era seguro. No tenían esperanza de salvación, no tenían la esperanza de un Mesías libertador. Habían nacido gentiles e iban a morir gentiles, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Lo mismo que hoy. De alguna manera esto tipifica o ilustra lo que es ser parte del reino de Dios. Y eso es lo que hablábamos en los talleres doctrinales durante la semana, que ser parte del reino de Dios viene siendo determinado por el nacimiento dentro del reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en este sentido, nosotros ya hemos nacido en la carne y éramos de la carne, pero necesitábamos morir esa carne para nacer de nuevo en el Espíritu y ser parte del reino de Dios. Bueno, lo mismo sucedía en este entorno humano con el pueblo judío. O se nacía gentil o se nacía judío. Desde este punto de vista, ser gentil era algo desdichado, menospreciable. Saben que el vocablo gentil, que aparece en la Reina Valera, es la traducción del vocablo griego étnicos, que tiene que ver con étnico, que se refiere también a raza y nación. Vale decir que dentro de la perspectiva del mundo, dentro del plano de Dios y esa perspectiva en el mundo, había dos razas, judíos y gentiles. Se trataba de eso. Es por eso que era tan denigrante para los judíos, se habían ensoberbecido tanto, que para ellos una persona gentil era una persona sin Dios, era una persona que estaba fuera de la raza de Dios, era una persona que estaba en la raza del diablo. Ese es el concepto así. Aquí decirle a una persona gentil era decirle, vos sos de la raza del diablo, no sos de la raza de Dios. Nosotros aquí judíos somos de la raza de Dios, ustedes son gentiles, ustedes son de otra raza, ustedes no pertenecen al pueblo de Dios. Y de hecho nosotros vemos que de alguna manera cuando Jesús mismo se refiere a los que desobedecen, que permanecen en el pecado, en la desobediencia, le dicen ténganlo por gentil y publicano. Y se refería, ténganlo por fuera de la raza de Dios, ténganlo por fuera de lo que es el pueblo de Dios. No podían los gentiles gozar de los beneficios del pueblo judío. En una ocasión se acerca una mujer griega de nación siro-fenicia y le dice a Jesús, te ruego que sanes a mi hija que tiene un demonio. Y Jesús le dice, no está bien agarrar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Un momento. Pero no está Jesús siendo ni despectivo ni apático. Simplemente está diciendo, no pueden los gentiles, los que están por fuera de la raza, gozar de los privilegios de los que están dentro de esta raza. Para marcar realmente cuál era la diferencia. Jesús le dice claramente a esta mujer, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mostraba de alguna manera cuál era el privilegio que tenían los judíos, cuál era en este sentido la ventaja con la que ellos corrían. Y ellos, por supuesto, eran conscientes. Para ellos era una gran honra ser judíos. De alguna manera se jactaban de ello. Romanos capítulo 3, versículo 1, Pablo escribe de esta manera. ¿Qué ventaja tiene, por lo tanto, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras.
Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En el capítulo 9, versículo 4, Pablo escribe que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tenían cierto privilegio, corrían con cierta ventaja sobre los gentiles. Ahora, el monte de Sión, la ciudad de Jerusalén y más precisamente el templo de Jerusalén, era el lugar que Dios mismo había escogido para poner su nombre allí, para poner su nombre aquí en la tierra. El único lugar en toda la tierra donde Dios había puesto su nombre, donde literalmente estaba la presencia de Dios, era Jerusalén. No había otro lugar en el mundo donde Dios se había manifestado y donde Dios había decidido de alguna manera permanecer en ese lugar, poner su nombre allí y manifestarse desde allí al resto de las naciones. Y no todos, por supuesto, tenían el privilegio de adentrarse al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. Aún siendo israelita, no podían acercarse sino hasta el patio o el atrio de los israelitas. Si querían ir más cerca, tenían que ser levitas, donde estaba el atrio de los levitas. Si querían contar con más privilegios, tenían que ser de la familia de Aarón, de la familia sacerdotal, que podía tener acceso al lugar santo y una vez al año entrar al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. O sea que si bien estaba la morada de Dios en la tierra, no todos podían acercarse. Desde esa perspectiva, también estaba el atrio de los gentiles, ya por fuera de lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio de los levitas, el atrio de los israelitas, que estaba dividido en el atrio de los hombres, en el atrio de las mujeres, y ya al final, como el punto más alejado y más remoto, el atrio de los gentiles, hasta donde podían llegar los gentiles con ciertos muros y ciertas barreras que no les permitían pasar más allá, y desde lejos poder contemplar todo el desarrollo del sacrificio y del culto que allí se hacía, sin poder gozar ellos de la expiación de pecados, sin poder tener parte en la expiación y en la sangre derramada, simplemente mirando desde lejos, codiciando desde lejos los beneficios del Dios de Israel. Y un claro ejemplo aquí es el del eunuco etíope, funcionario de la reina Candace, que por amor a Dios, por amor a Jehová, estaba dispuesto a recorrer miles y miles de kilómetros desde el reino de Etiopía hasta Jerusalén para pararse a esa distancia, para pararse en ese atrio que estaba dividido y subdividido con muros y vallas y que no podía pasar, y el solo intento de querer pasar era una ofensa a Dios mismo, significaba la muerte, porque de alguna manera ellos iban a contaminar el lugar santo. Sin embargo, con todo eso, algunas personas por fuera de la raza del judío, por fuera de la raza del pueblo de Dios, buscaban a Dios, se acercaban a Dios, mirando desde lejos, sin tener nunca la posibilidad de acercarse y entender. Y estoy hablando de nosotros también. No teníamos, hermanos, ese privilegio y esa suerte de ser parte de esa raza. Estábamos como descalificados del plano de Dios, descalificados de lo que era el protagonismo y el escenario que Dios llevaba a cabo en el pueblo judío. Así era este eunuco funcionario de la reina de Etiopía, así éramos nosotros como gentiles, sin participación, sin gozo, sin privilegio. Y si nosotros no podíamos acercarnos, Dios hizo algo realmente glorioso y maravilloso a nuestro favor. Se acercó Él
a nosotros, como dice el texto, quitando toda barrera y toda pared intermedia, no para ponerse a una distancia mínima. Vino a morar en nosotros. Vino a hacer de nosotros su templo. Cuando no podíamos ni siquiera acercarnos al lugar de su templo, Dios, por su gran amor con que nos amó, por su gracia inconcebible, rompió toda barrera, rompió toda pared intermedia que nos dividía y vino a morar en nosotros. Ahora, el privilegio que Él nos ha concedido al hacer esto es ya no para hacernos ni judíos ni gentiles. Por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, una nueva raza fue traída a la tierra. Cristianos. No judíos, no gentiles, no griegos, no bárbaros. Cristianos. Y es por eso que les decía que el texto fundamental o que la expresión fundamental aquí, cuando el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, está hablando de eso, hermanos. Que en Cristo Jesús somos hechos una nueva raza, una nueva creación como pueblo de Dios, con nuevos deseos, con nuevas costumbres, con nuevos propósitos. Ahora somos nosotros los protagonistas en el escenario de Dios. Ahora somos nosotros los que constituimos unidos el pueblo de Dios, ya no judío, ya no gentil, sino que, como dice el texto, de ambos hizo un solo pueblo, de ambos hizo una sola familia y nos construyó a cada uno de nosotros en Él como su templo santo. Ahora es nuestro trabajo entender cuál es entonces nuestro propósito exacto de vida terrenal. Y es obvio que no tiene que ver con la corriente mundana, sino tiene que ver con el plan de Dios. Rescato una expresión muy atinada que es: tenemos un nuevo operador en nuestra mente. Y el que no lo tiene no es hijo de Dios. Y estoy hablando del Espíritu Santo. Toda persona resucitada necesita vida, y esa vida se da por medio de un nuevo espíritu, y ese nuevo espíritu es el Espíritu Santo, que forma en nosotros la santidad. Una vida despegada del pecado, despegada de los deseos mundanos y totalmente llena de los deseos del corazón de Dios y de la voluntad de Dios para hacer aquellas cosas que permanecen para siempre y glorificar a Dios. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice Pablo, a nosotros la palabra de la reconciliación. Llevar adelante el hecho de quitar la pared intermedia, hacer de los dos pueblos uno, llegar a morar Él en nosotros por medio de su Espíritu, le costó a Cristo su vida. Lo hizo a precio de poner su vida por nosotros a fin de redimirnos. Y ya que no podíamos acercarnos a Él por causa de los pecados, por causa de nuestra contaminación, Él se acercó a nosotros. Pero para poder crear esa santidad, para poder crear esa limpieza, tuvo que morir Él por nosotros, porque la justicia de Dios demanda que todo pecador debe morir. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es la muerte. Por tanto, la justicia de Dios se iba a satisfacer únicamente con la muerte de los pecadores. Es así donde Jesús, a fin de justificarnos, a fin de santificarnos, a fin de limpiarnos, regenerarnos y darnos vida nueva, hacer de nosotros nueva criatura, murió Él por nosotros. Nos sustituyó en esa condena. De esa manera la justicia fue saciada. Y nosotros que éramos enemigos de Dios, que éramos culpables de transgresiones, fuimos hechos aceptos en su familia.
como decía en una de las meditaciones anteriores, el acusado, el culpable, pasó a ser parte de la familia del juez. Todo por medio de la obra expiatoria de Cristo. En una misma obra de expiación tenemos sustitución, justificación, redención, salvación, esperanza, todo por medio de Cristo. El verso 15 en adelante. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puesto que mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La reconciliación fue uno de los ministerios que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Y la única manera de hacerlo fue la cruz. La cruz fue el elemento de reconciliación. Si bien hacia afuera representa la tortura, representa la muerte, representa la humillación, fue lo que Él tuvo que pagar a fin de reconciliarnos con el juez, con la justicia divina. No había otra manera. Porque nuestra reconciliación no estaba trazada en que Dios simplemente iba a pasar por alto los pecados nuestros. Los pecados debían ser castigados uno por uno. Y les aseguro que cada pecado puntual, con nombre y apellido, fue puesto en los lomos de Cristo. Fue puesto en Él y fueron clavados en esa cruz. Fue la única manera de reconciliación. Aquí, si bien existe la bondad de Dios, existe la justicia de Dios. Y no puede pasarse una cosa por encima de otra. Es por eso Cristo, nuestro mediador y el que ha llevado adelante esa reconciliación. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Llevando Cristo adelante este sacrificio expiatorio, rompiendo toda barrera intermedia que nos separaba, tratando de hacer de los dos pueblos uno, los llevó adelante por medio de su obra en la cruz. Un solo sacrificio para abolir para siempre todo lo que eran los rituales y las fiestas que conmemoraban los judíos, todo lo que eran las ordenanzas de culto para expiación. Fue abolido por medio de Cristo con un solo sacrificio, donde Él mismo fue el Cordero que quitó el pecado del mundo, a fin de que ya nosotros, siendo en Él nueva creación, teniendo vida nueva, siendo nuevos hombres y nuevas mujeres en Cristo, vivamos en santidad, sin mancha e irreprensible delante de Él. Verso 17 al 19 de Efesios 2 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, a nosotros, que estábamos lejos, separados, alejados, y a los que estaban cerca, los judíos. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Quizás nosotros, después de tantos años que han pasado de ese evento y de cómo han ido las civilizaciones evolucionando, pasando de una forma de gobierno a otra, no lo entendemos quizás de la manera en que esto debe ser comprendido y entendido y de cómo probablemente se entendía en ese tiempo. Que salga la noticia, que se proclame la noticia, que Dios en su beneplácito, en su bondad, ha decidido quitar toda barrera, quitar toda pared intermedia y hacer de los gentiles, de esta raza que estaba excluida del pueblo de Dios, incluirlos en Él, incluirlos en su propósito, incluirlos en su morada, incluirlos en su sangre. Era una noticia que generaba deleite y gozo para cualquier persona que realmente buscaba y amaba a Dios. Que se proclame la noticia no dejaba de ser un motivo de alegría y no debería causar, y debería causar exactamente el mismo efecto hoy. Gozarnos de que por medio de Cristo y por medio de su sacrificio, Él pudo quitar esas barreras, quitar las distancias y estábamos lejos, acercarse tanto a nosotros al punto de morar en nosotros mismos. No teníamos ninguna clase de dignidad para acercarnos a Dios por medio propio. Era imposible acercarnos a Cristo. Imposible. Incluso para el israelita común era imposible acercarse al lugar santísimo. Cuanto más para el gentil, pero por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos dio libre acceso y con confianza a Él, llevándonos directamente al lugar santísimo. Ya no más gentil, ya no más pagano, sino ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y finalmente Pablo escribe en el verso 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, el Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en quien también nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está más que claro lo que Pablo expresa respecto de nuestros privilegios, de nuestros beneficios, a partir de la bondad de Cristo, a partir de la bondad de Dios. De que siendo excluidos fuimos incluidos, de que estando muertos nos dio vida, nos resucitó, de no pertenecer a Él, hacernos pertenecer a Él, de estar alejado, estar cerca de Él, y de hacernos, tan solo por su gracia, por su Espíritu, una nueva creación. El punto aquí es una nueva creación. El punto aquí es una nueva raza. No para jactarse, no para gloriarse, sino con propósitos. Todo cristiano debe entender que en Cristo Jesús es una nueva creación, una nueva raza con propósitos celestiales, divinos, eternos, con costumbres celestiales, con una cultura celestial, contracorriente para glorificar a Dios y cumplir aquello que Él mismo se ha propuesto hacer con su pueblo, con nosotros. Como también lo expresa un texto de Filipenses, poder brillar como luminar en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. No ser opacados. Están estudiando el Sermón del Monte, no se enciende una luz y se pone una olla o un bol, ¿sí?, sobre la luz para que no resplandezca, sino se la pone sobre la mesa para que puedan todos ser alumbrados. Así alumbre nuestra luz delante de todos los hombres. Ese es el propósito.
Si usted es nueva creación, si usted es cristiano, usted es luz. Y si usted es luz, debe resplandecer hacia el resto. No debe opacarse, no debe de alguna manera ponerse encima algo que opaque esa luz. Salvo que no lo sea, salvo que no tenga luz, salvo que no tenga el Espíritu. Pero si somos nueva creación, si somos una raza nueva, es con propósito divino. Los judíos no entendieron el concepto de ser judíos, porque ellos pensaban que se trataba de discriminación. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y el objetivo de que el judío conforme el pueblo de Dios era de que ellos, sujetándose a todos los estatutos y mandamientos de Dios, pudieran brillar hacia el resto de las naciones para que todas las naciones vean que Dios habitaba en Jerusalén, en el pueblo judío, y pudieran ser convertidos de su maldad. Pero no pudieron lograrlo porque querían hacerlo por sus propios medios y fracasaron hasta que llegaron al punto en que tanto se enviciaron pensando que ellos eran en algún punto los escogidos de Dios. Pero erraron en ese sentido. Por último, me interesa marcar algo de estos versículos cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tiene que ver con que toda nuestra doctrina, todos nuestros códigos y estatutos de vida, como nuevas criaturas de Dios en el mundo, están centrados, obviamente, en la doctrina de Cristo, que fue predicada, testificada por medio de los apóstoles, quienes recibieron el encargo específico del Señor de proclamar y enseñar este mensaje a todo el mundo. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque estas personas, estos apóstoles, fueron preparados por Dios. No fueron simples seguidores de Cristo que un día se les dio la locura de empezar a hablar de Cristo. Ellos fueron preparados para esta labor. Formados, y como dice el texto de Lucas, después de Jesús resucitar, les abrió el entendimiento. Les hizo comprender todas las Escrituras y todo lo que las Escrituras decían de Cristo, pasando por Moisés, por los profetas y por los salmos, para que ellos sean los testigos oficiales y oculares de que todos los eventos que los profetas habían anunciado se cumplieron en Cristo. Y por si eso fuera poco, por si esa preparación que Jesús le dio fuera poco, dice que los invistió con poder de lo alto y los llenó del Espíritu Santo para que pudieran hacer este trabajo y esta tarea y poder esparcir este mensaje a todo el mundo, tanto de forma audible como de forma escrita. De hecho, por medio de sus escritos se conformó el Nuevo Testamento, legado para la iglesia de hoy, al punto tal que no necesitamos nueva revelación. Ese es el punto aquí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles significa que Dios, por medio de sus apóstoles, ya trazó toda la revelación que la iglesia tiene que tener. Al punto tal que si aparece un tal José Smith, Tasser Russell, Elena de White, por ahí con nuevas revelaciones, huyan de los nuevos apóstoles. Porque el fundamento en una construcción se pone una sola vez. Y el fundamento no son los apóstoles. Los apóstoles fueron encargados de poner el fundamento. Y el fundamento es Cristo. En una construcción no se ponen varios fundamentos, una sola vez. Y a partir del fundamento, la piedra angular, y a partir de la piedra angular, la simetría de construcción y arquitectura de todo el edificio. Bueno, 1 Corintios 3:10, Pablo escribe, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y Cristo también es la piedra angular. Y en este sentido de la piedra angular hace referencia a la piedra más importante, necesaria e imprescindible de la construcción.
es la piedra perfecta que en cierto modo en donde se asienta el edificio y a su vez todos sus cortes, sus ángulos le dan la simetría perfecta y el ángulo perfecto a la construcción para que la construcción apoyada sobre esa piedra angular pueda crecer de manera perfecta y ordenada. Cada piedra tiene su respectivo lugar. Si una piedra es de una forma y asentada sobre la piedra angular o sobre el edificio se sale en algún punto, esa piedra no va allí. El edificio de Cristo, la iglesia, es una construcción perfecta. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su respectivo orden, y quien dirige toda la construcción es la pericia del Espíritu Santo de Dios para hacer del edificio de Dios, que es la iglesia, algo perfecto. Si bien hablamos en sentido espiritual, Dios no está improvisando una casa como sea, sin escuadra, con paredes chuecas, con ventanas en cierto lugar. Es una construcción perfecta. Y así como Dios le reveló a David todos los planos de cómo sería el templo de Dios, y así como en cierta ocasión también antes le reveló a Moisés todos los planos del tabernáculo, así también ahora les reveló a sus siervos cómo son los planos de la construcción perfecta de la iglesia de Cristo, cada cosa en su respectivo lugar y cada cosa en su respectivo orden. Si bien somos asemejados a una construcción, no somos una construcción muerta o inanimada. Porque también Pedro escribe en 1 de Pedro 2:4, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Cristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, le ha placido a Dios hacernos parte de su edificio. Cuando como gentiles no teníamos ni parte ni suerte para acercarnos al templo de Dios, al lugar donde Dios había puesto su nombre, por su bondad y su gracia, Él salió de allí, se humilló de tal manera que vino a morar en nosotros. Y conformó de nosotros los gentiles, esa raza pagana, nos hizo una nueva creación y nos conformó como su edificio santo. Y esto para nosotros es una gran responsabilidad. Ser la iglesia es un trabajo de todos. Ser la iglesia es la responsabilidad de todos. No es la de unas cuantas personas. Es la responsabilidad suya, es la responsabilidad mía. Somos nosotros todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo. O ignoran, escribe Pablo en 1 Corintios 6:19, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos. Y 2 Corintios 6:16, porque ustedes, de manera ya global, son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Quizás no nos damos, como he dicho anteriormente, una idea del privilegio que Dios nos concedió al hacernos parte de su pueblo. El privilegio de ser convertido en ciudadanos del reino de los cielos. A nosotros, que estábamos condenados a estar siempre lejos de Él, Él nos hizo por medio de su sacrificio, de su amor, de su sangre, parte de su templo, parte de Él mismo. De alguna manera Dios, como también Pablo expresa en Filipenses, se humilló al venir a nosotros. Se humilló al acercarse a nosotros. Se despojó de toda su gloria en los cielos para tomar forma de siervo,
ser semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, humillarse aún más para hacerse siervo de los hombres y morir con esa muerte humillante que era muerte de cruz, a fin de darnos vida, a fin de justificarnos, a fin de sacarnos de esa raza diabólica, incluirnos en su reino, incluirnos en su edificio y reflejar por medio de nosotros su gloria. El hecho de que exista un templo en la tierra es para que Dios more en él. Y ese templo somos nosotros. Y el hecho de que Dios nos haya juntado así como nos ha juntado y nos haya traído a cada uno de nosotros aquí, es para que Él more en nosotros. Nuestra vida entonces tiene un propósito. Nuestra vida entonces tiene una dirección. Ya no más como la corriente del mundo, ya no más buscando las cosas terrenales, sino buscando las cosas celestiales. Pablo escribe en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se trata, hermanos, de que Cristo reproduzca su vida en nosotros, para no andar conforme a los deseos engañosos, sino conforme a los deseos del Espíritu, con ese nuevo operador en nuestra mente, que nos hará brillar y resplandecer en medio de una generación maligna y pecadora. Así que entendamos cuál es nuestro privilegio y entendamos cuál es nuestra responsabilidad por haber sido privilegiados de esa manera. La paz del Señor Jesús con ustedes.